La tarde caía sobre la vecindad como una manta enferma. El sol, anaranjado y grasiento, se deslizaba detrás de los edificios agrietados, dejando a su paso un resplandor que parecía sangrar sobre las paredes húmedas. Las risas de los niños se habían apagado hacía horas. Solo el goteo insistente de una llave rota marcaba el ritmo del silencio. Doña Florinda miraba el reloj de pared. Las agujas parecían moverse con desgano, arrastrando el tiempo. Había preparado café, del más fino, y unas galletas que olían a vainilla rancia. «Ay, ojalá el profesor no se demore», susurró, acomodando el mantel con una inquietud que no entendía. A lo lejos, se oyó el eco de pasos. Lentos. Pesados. No eran los pasos confiados del maestro elegante que solía llegar con su eterno ta, 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 ta. Aquellos pasos eran arrastrados, como si los pies duraran de cada movimiento. El profesor Girafales apareció por la entrada de la vecindad. Su silueta alta parecía más encorvada que de costumbre, y su sombrero, torcido. Tenía la mirada perdida, fija en el suelo. Cuando levantó la vista, doña Florinda sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Sus ojos, normalmente gentiles, estaban vidriosos, como si no la vieran realmente. «Profesor Girafales», exclamó ella, forzando una sonrisa. «¿Gustará pasar a tomar una tacita de café?» Él tardó en responder. «Sí. Claro. Una tacita», murmuró, casi mecánicamente. Doña Florinda apartó la silla para que se sentara, y él obedeció, moviéndose con torpeza. Las manos le temblaban. Mientras ella servía el café, un olor metálico, leve pero persistente, invadió la habitación. Un olor a hierro viejo, húmedo, casi imperceptible, pero innegablemente desagradable. «¿Se encuentra bien, profesor?», preguntó ella. «Solo. Cansado. Los muchachos no entienden», susurró él, con un tono ronco. «Ay, esos niños siempre dan guerra». Rió nerviosamente. «Pero usted es un gran maestro, profesor». Él la miró, y su mirada era tan vacía que el aire pareció enfriarse. «A veces», dijo lentamente. «A veces creo que los niños no aprenden. Hasta que uno les enseña. De verdad». Doña Florinda frunció el ceño. «¿Cómo dice?». Girafales parpadeó, como despertando. «Nada. Nada, querida señora. Solo cosas mías». Mientras bebía su café, sus dedos se apretaban alrededor de la taza con una fuerza que la hacía temblar. Afuera, el chavo jugaba con una pelota vieja. La lanzaba contra la pared y la atrapaba, una y otra vez, murmurando para sí. Don Ramón, sentado en la escalera, se rascaba la cabeza y miraba al niño con desgano. «Oye, chavo. ¿No te cansas de darle a la pared?». «Es que la pared no se enoja conmigo, don Ramón», respondió sin levantar la vista. El hombre suspiró, encendiendo un cigarrillo barato. «Bueno, mientras no le pegues a nadie más, todo bien». El eco de las risas falsas del chavo se mezcló con un sonido diferente. Un golpe seco, proveniente de la casa de doña Florinda. Don Ramón giró la cabeza, extrañado. Luego otro golpe, más fuerte. «¿Y ahora qué estará haciendo esa mujer?», murmuró. De repente, doña Florinda salió apresurada, con el rostro pálido. «Don Ramón», gritó. «El profesor se ha desmayado». Ambos entraron corriendo. El profesor estaba desplomado sobre la mesa, el café derramado. Pero no parecía un simple desmayo. Respiraba con dificultad, murmurando cosas sin sentido. Los niños. Los ojos. Las voces. «¿Qué dice?», preguntó don Ramón, arrodillándose junto a él. «Está delirando», respondió doña Florinda, temblorosa. «Voy a llamar al doctor». Antes de que pudiera moverse, el profesor abrió los ojos de golpe. Su respiración se volvió entrecortada, animal.
Tomó el brazo de don Ramón con una fuerza inesperada. No los deje entrar, susurró. Si los ve, ciérreles la puerta. Y volvió a caer inconsciente. Esa noche, el aire estaba pesado, espeso como una niebla sin forma. Nadie durmió bien en la vecindad. El chavo decía que escuchaba pasos en el patio, aunque don Ramón insistía en que era el viento. Doña Florinda, preocupada, vigilaba desde su ventana. Girafales había despertado al caer la noche, pero se negó a hablar. Solo pidió quedarse un rato solo en el patio, para tomar aire. Cuando el reloj dio las 12, doña Clotilde lo vio desde su ventana. El profesor estaba en medio del patio, de pie, mirando hacia los apartamentos, murmurando algo en voz baja. En una mano sostenía su maletín. En la otra, un pequeño silbato escolar. Ella abrió la ventana y le habló. «Profesor. ¿Qué hace ahí a estas horas?» Él levantó la cabeza lentamente, y su voz sonó hueca. «Esperando a los niños». Doña Clotilde sintió un escalofrío y cerró la ventana. Minutos después, el sonido del silbato rompió el silencio. Un pitido largo, agudo, insoportable. El chavo despertó sobresaltado. Miró por la ventana y vio al profesor caminando por el patio, abriendo las puertas una por una. «Profesor. ¿Qué hace?», preguntó, asomando la cabeza. «Ven, muchacho», dijo Girafales sin voltear. «Hoy tendremos una clase especial». El niño dudó. Había algo en su voz que no era la del maestro amable. Era fría, rígida, como si no le perteneciera. «¿Y si mejor mañana?», respondió el chavo. El profesor se giró lentamente, y su rostro estaba tenso, pálido, como de cera. «No, hoy». A la mañana siguiente, doña Florinda golpeó la puerta del chavo. Nadie respondió. Fue al cuarto de don Ramón. Vacío. El patio estaba desordenado, las puertas entreabiertas. En medio, el maletín del profesor, abierto. Dentro, un cuaderno manchado y unas cuerdas enrolladas con precisión casi quirúrgica. El eco del silbato aún parecía flotar en el aire, invisible pero presente, como si alguien lo soplara desde lejos. Y en el pizarrón de la escuelita, que el señor Barriga había dejado abierta sin darse cuenta, había un mensaje escrito con tiza temblorosa. «Los alumnos deben aprender a obedecer». Doña Florinda soltó el cuaderno y retrocedió. En la última página había dibujos torpes de los niños de la vecindad. Todos tenían los ojos tachados con furia. Esa noche, el profesor no regresó a su casa. Y, sin embargo, alguien, o algo, seguía soplando el silbato en los pasillos vacíos de la vecindad. El amanecer llegó, pero no trajo alivio. La vecindad estaba silenciosa, casi muerta. Nadie salió de sus casas. El aire olía a polvo y a miedo. Las risas de los niños, tan constantes, tan familiares, habían desaparecido. Doña Florinda recorría el patio con una taza de café entre las manos temblorosas. «Esto no puede estar pasando», repetía, como un rezo. A su alrededor, las ventanas se abrían apenas unos centímetros. Ojos asustados espiaban desde dentro. Doña Clotilde fue la primera en romper el silencio. «Yo lo vi anoche. Al profesor», susurró, con la voz quebrada. Tenía algo en las manos. Caminaba despacio, mirando las puertas. «Cállese, vieja bruja», saltó doña Florinda, histérica. «No hable tonterías. El profesor es un hombre decente». Pero su voz tembló al decirlo. En ese momento, apareció el señor Barriga con su hijo Ñoño. «Buenos días», dijo, incómodo. «Vengo a cobrar la renta, pero parece que hay algún problema». Don Ramón salió entonces, con el rostro cansado y ojeroso. «Problema es poco», murmuró. «El chavo desapareció anoche. Lo busqué por toda la vecindad y nada». Ñoño se encogió detrás de su padre. «Tampoco vino a la escuela».
susurró. El silencio se volvió más pesado. Todos miraron instintivamente hacia la puerta del aula. Estaba entreabierta. Doña Clotilde se santiguó. No me gusta ese silencio. Cuando entraron al aula, el olor a humedad era insoportable. Las cortinas cerradas no dejaban pasar la luz. En el pizarrón, las palabras escritas con tiza seguían allí. Los alumnos deben aprender a obedecer. Pero ahora había algo más. Debajo, una lista de nombres. El primero era el Chavo. El segundo, la Chilindrina. El tercero, Ñoño. Doña Florinda gritó. Mi hijo no está en esa lista. Corrió al pizarrón, y vio que debajo, con una caligrafía diferente, más torpe, había un cuarto nombre. Kiko. El señor Barriga tragó saliva. Esto no parece una broma. Don Ramón se llevó las manos al rostro. Dios mío. Esa tarde, comenzaron las búsquedas. La policía fue avisada, pero ninguno de los agentes quiso quedarse mucho tiempo. Uno de ellos, al revisar la casa del profesor Girafales, salió pálido. Está llena de cuadernos, dijo. Cuadernos con dibujos de niños. Todos tienen frases como silencio, obediencia, orden. No entiendo qué significa esto. Doña Florinda apenas podía sostenerse en pie. Él no haría algo así. Susurraba. Él no haría daño a un niño. Pero en el fondo, algo dentro de ella sabía que algo se había roto en ese hombre hacía tiempo. Los alumnos hablaban. Los vecinos murmuraban que el profesor había empezado a cambiar semanas atrás. Olvidaba nombres, se enojaba sin motivo, miraba al vacío durante las clases. El Chavo lo había dicho una vez, entre risas. A veces el profesor me mira como si no supiera quién soy. Nadie le creyó. Esa noche, el viento sopló con un tono extraño, como un gemido lejano. Don Ramón no pudo dormir. La ausencia de la Chilindrina lo estaba volviendo loco. Salió al patio con una linterna y vio algo que lo hizo detenerse. Una puerta al fondo, medio oculta por unas cajas. Era la bodega que hacía años nadie usaba. Se acercó, y su corazón empezó a golpearle el pecho. La puerta estaba entreabierta, y desde dentro salía una luz débil, amarillenta. Tragó saliva y empujó. El interior olía a madera vieja y tiza. En las paredes, colgaban dibujos hechos con crayones. Casas, flores, rostros. Pero todos tenían algo perturbador. Las caras estaban incompletas, los ojos tachados o ausentes. Sobre una mesa había cuadernos abiertos, cada uno con un nombre escrito en la portada. El Chavo, la Chilindrina, Ñoño, Kiko. Y en el suelo, un silbato. Don Ramón lo tomó con manos temblorosas. De pronto, detrás de él, una voz suave y temblorosa. No debería estar aquí, don Ramón. Se giró, y allí estaba el profesor Girafales, de pie en el umbral, con la misma expresión vacía que aquella noche. ¿Dónde están los niños?, preguntó don Ramón, dando un paso atrás. Están aprendiendo, dijo el profesor, avanzando lentamente. ¿Qué les hizo, maldito? Nada malo. Les estoy enseñando lo que el mundo nunca les enseñó. Silencio. Respeto. Obediencia. Su voz era monótona, casi ausente. Don Ramón trató de pasar junto a él, pero Girafales extendió el brazo y lo detuvo. Usted también necesita aprender, don Ramón. Siempre dando mal ejemplo. Siempre huyendo. Suéltame, gritó él, empujándolo. La linterna cayó, y la luz bailó sobre las paredes, iluminando por un segundo un rincón. Había algo cubierto con mantas. Pequeñas siluetas. Don Ramón retrocedió horrorizado. No. No puede ser. El profesor dio un paso más. No se preocupe. Ellos no sufren. Solo duermen. Están aprendiendo a no desobedecer. Don Ramón corrió fuera de la bodega, tropezando con las cajas.
Gritó el nombre de su hija, pero solo el eco le respondió. Cuando doña Clotilde y el señor Barriga salieron a ver qué pasaba, don Ramón apenas podía hablar. Está loco. Está loco. Repetía. Los niños están ahí. Pero cuando regresaron con los demás vecinos y la policía, la bodega estaba vacía. Sin mantas. Sin dibujos. Sin cuadernos. Solo quedaba el silbato en el suelo. Los días siguientes fueron un infierno. Nadie veía al profesor ni a los niños. Doña Florinda se negaba a salir de casa. Don Ramón bebía sin parar. El señor Barriga llevó a Ñoño a vivir con un pariente. Solo doña Clotilde juraba que por las noches veía la silueta del profesor cruzando el patio, silbando esa misma melodía que antes usaba para llamar la atención de sus alumnos. Una noche, ella lo vio claramente desde su ventana. El profesor estaba frente al aula, con el silbato en la boca, y junto a él 4 figuras pequeñas. Quietas. Los niños. Gritó ella. Pero al parpadear, la imagen se desvaneció. Días después, la policía clausuró la vecindad. Nadie quiso volver. Solo quedó el rumor. Que a medianoche, en la escuelita abandonada, aún se oye el silbato. Un sonido largo, agudo. Y una voz que dice con calma. Los alumnos deben aprender a obedecer. Pasaron 2 semanas. La vecindad quedó vacía, tapiada con tablones húmedos y anuncios viejos. Nadie quería hablar de lo que había pasado allí. Los periódicos lo llamaron el caso del profesor de la vecindad, y luego lo olvidaron, como si las palabras mismas hubieran querido borrar lo ocurrido. Solo uno volvió. Don Ramón. Había perdido peso, el cabello más canoso, la mirada perdida. No podía dejar de pensar en la voz del profesor, en su rostro rígido, en aquellas palabras. Ellos no sufren. Están aprendiendo. No dormía. Cada noche soñaba con el silbato. Un pitido agudo que se alargaba hasta hacerle sangrar los oídos, seguido por los pasos lentos del profesor recorriendo el patio vacío. Y entonces, siempre en el sueño, una sombra alta se detenía frente a él y le decía: usted también tiene que aprender. Una tarde gris, don Ramón regresó a la vecindad. La puerta de hierro estaba cerrada, oxidada, pero cedió con un empujón. El patio seguía igual, solo más polvoriento. El barril del Chavo, cubierto de telarañas. Las ventanas, ciegas. Y en el aire, ese olor a tiza vieja y húmeda. Caminó despacio hasta la escuelita. La puerta estaba entreabierta, como si alguien lo esperara. Dentro, el aula permanecía intacta. Los pupitres alineados, el pizarrón sucio de polvo. En la esquina, sobre la mesa del profesor, había un cuaderno. El mismo de antes. Lo abrió con cuidado. En la primera página, un título escrito con letra temblorosa. Lección final. Disciplina. Debajo, frases sueltas. Los niños deben permanecer en silencio. La obediencia es la única forma de salvarlos. Yo no los elegí. Ellos me llamaron. Don Ramón cerró el cuaderno, perturbado. De pronto, algo crujió detrás de él. Giró y vio, reflejada en el vidrio roto de la ventana, una sombra alta, delgada, inmóvil. «Profesor», dijo con voz temblorosa. El reflejo no respondió. Pero el aire cambió. Y entonces lo escuchó. El silbato. Un pitido largo, seco, justo detrás de él. Don Ramón se giró de golpe, y allí estaba el profesor Girafales. O, más bien, lo que quedaba de él. Su rostro estaba pálido, demacrado, con ojeras profundas. La mirada vacía, fija, sin brillo. La ropa arrugada, manchada de polvo. En una mano sostenía el silbato. En la otra, una libreta. Los niños. ¿Dónde están?, preguntó don Ramón, dando un paso atrás. Girafales habló con calma, sin emoción. Ya no son niños, don Ramón.
Ya aprendieron. ¿Qué les hiciste? Dímelo. El profesor ladeó la cabeza. Solo los eduqué. Les enseñé lo que nadie les enseñó. A callar. A no resistirse. A obedecer. Su voz era tan fría que don Ramón sintió la piel erizarse. Eso no es enseñar. Eso es enfermizo, estás loco. Gritó. El profesor sonrió por primera vez, una sonrisa débil, enferma. Quizá. ¿Pero qué otra cosa podía hacer? ¿Dejarlos crecer como ustedes? Mentirosos, cobardes, frustrados. Al menos ahora. Están en paz. Don Ramón miró a su alrededor, buscando una salida, pero el aire se volvió denso. En las paredes, los dibujos habían vuelto a aparecer. Los mismos rostros infantiles, los ojos tachados, pero ahora con una nueva figura. Un hombre con sombrero y barba. Él. Don Ramón sintió un sudor frío recorrerle la espalda. ¿Qué significa esto? Que usted es el siguiente. Dijo el profesor, acercándose lentamente. Lo que ocurrió después nunca se supo con certeza. Un vecino dijo que oyó gritos esa noche. Otro, que vio luces en el aula. Pero cuando la policía volvió a inspeccionar el lugar, no encontró a nadie. Solo dos cosas sobre la mesa del profesor. El silbato y el cuaderno. En la última página del cuaderno, escrita con letra apresurada, había una frase nueva. Don Ramón también aprendió. Y debajo, como firma, un trazo torcido que apenas se entendía. Profesor Girafales. Pasaron los meses. La vecindad fue demolida. En su lugar construyeron un edificio moderno, con paredes blancas y ventanas nuevas. Pero los trabajadores contaban historias. Decían que, por las noches, mientras trabajaban, escuchaban un silbato resonar desde los escombros. Y que, a veces, se veía una sombra alta, delgada, caminar entre los pasillos en construcción. Años después, un maestro sustituto en una escuela de barrio recibió un viejo maletín como donación. Dentro había cuadernos escolares, lápices y un silbato metálico. El maestro lo limpió, curioso, y lo llevó a clase para usarlo. El primer día que sopló el silbato, los alumnos se quedaron en silencio absoluto. Nadie se movió. Nadie habló. Solo lo miraban, fijos, obedientes. Él sintió un escalofrío y dejó el silbato sobre su escritorio. Esa noche, al revisar su bolso, notó algo extraño. Una hoja suelta entre los papeles. Era una nota escrita con letra antigua, firme, elegante. Los alumnos deben aprender a obedecer. Profesor Girafales. El maestro pensó que era una broma. La rompió y la tiró a la basura. Pero al día siguiente, cuando entró al aula, vio algo en el pizarrón. Con tiza blanca, en letras torcidas, alguien había escrito: lección final. Disciplina. Y sobre el escritorio, el silbato estaba de nuevo. Brillante. Limpio. Como si nunca hubiera sido tocado. El maestro lo tomó, nervioso, y sintió algo grabado en el metal. Pequeñas iniciales. PJ. Nadie supo nunca qué fue del profesor Girafales. Algunos dicen que murió en aquella vecindad. Otros, que aún da clases en alguna parte, en escuelas vacías donde los alumnos nunca regresan a casa. Pero hay quienes juran que si caminas por un edificio abandonado y escuchas el eco de un silbato entre los muros, no corras. No hables. Y, sobre todo, no desobedezcas. Porque si lo haces, quizá el profesor Girafales decida darte su lección final. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te...